Hola amigos. El 14 de octubre de 2020, subimos en el espejo un vídeo, anunciando que Rusia había comenzado la fabricación masiva de misiles hipersónicos Avangard y Zircon. Además de que llevaba ya 2 o más años fabricando masivamente las modernas armas que presentó Putin el 1 de marzo de 2018, entre los que se encontraba el Burevestnik 9M730 Petrel. Lo recuerdo, porque ayer la falsimedia europea se asombró por la prueba que hizo Rusia la semana pasada de un misil Zircon, que después de recorrer 1000 kilómetros dio exactamente en el blanco, y claro, a nadie se le escapa ahora la pregunta de cuántos misiles y todo tipo de armas modernas puede tener fabricados Rusia a día de hoy. La periodista italiana Giorgia Bonamoneta escribió un artículo diciendo que el ejército ruso le dio a Occidente otra sorpresa. Estas conclusiones fueron compartidas por la periodista italiana Giorgia Bonamoneta. El ejército de la Federación Rusa realizó pruebas exitosas del último misil hipersónico Zircon en el mar de Barents. El lanzamiento fue realizado por la tripulación de la fragata Almirante Gorshkov de la flota de la Unión Soviética. Según Giorgia Bonamoneta, Rusia sigue sorprendiendo a sus oponentes occidentales, y lo publica la revista Moni. Dice Giorgia Bonamoneta, que Rusia tiene una caja militar interminable llena de sorpresas. Después de varios anuncios sobre lanzamientos exitosos, el uso de misiles experimentales y armas secretas, llegó la noticia de otra prueba, escribe la periodista de la publicación italiana. La autora de Moni afirmó que en los últimos años Rusia ha estado demostrando una actividad envidiable en el desarrollo de armas hipersónicas. Prueba regularmente nuevos modelos de armas de misiles, que se distinguen por velocidades de vuelo particularmente altas. Se cree que en esta área la Federación Rusa ha superado significativamente a los competidores de los Estados Unidos, y este hecho no solo tiene un significado militar, sino también político importante. El desarrollo de Zircon comenzó hace varios años, y hoy en día no se sabe mucho al respecto. Este misil es capaz de alcanzar velocidades hipersónicas, concretamente más de 10.000 km/h. Esto le da una gran ventaja sobre otros sistemas de combate, ya que los sistemas modernos de defensa antimisiles apenas son capaces de interceptar a tiempo un objetivo que vuela tan rápido. Zircon tiene otra característica interesante: el cohete puede volverse invisible gracias a una nube de plasma que absorbe las ondas electromagnéticas, dice la analista italiana. También se cree que Zircon puede cambiar su trayectoria durante el vuelo, y esto le da a la nueva arma rusa otra habilidad única: alta precisión. La autora de Moni cree que el nuevo misil ruso representa una amenaza real para los sistemas de defensa antimisiles occidentales. También en Inglaterra se hacen eco de esto. En el Daily Express, dicen que Rusia está desarrollando una superarma que asusta a Occidente. El analista británico Jacob Paul comparte estas conclusiones. En la Federación Rusa, se está trabajando para crear un nuevo sistema de misiles costeros, que se utilizó junto con los misiles de crucero hipersónicos Zircon. El sistema de combate se puede utilizar para destruir objetivos terrestres y de superficie. El alcance de los misiles de crucero Zircon supera los 1000 kilómetros, y su velocidad máxima se estima en Mach 9. Se supone que la novedad comenzará a ingresar en las tropas rusas este año. Otros que están mal informados, porque ya están en servicio y probados en combate. Los analistas militares occidentales creen que la nueva superarma de Rusia estará modificada principalmente para luchar contra los portaaviones occidentales. Debido a su rendimiento de velocidad, los misiles Zircon son prácticamente inaccesibles para la interceptación y, por lo tanto, resultaron efectivos para combatir grandes barcos de superficie enemigos. Alex Lord, analista de la firma de inteligencia Civile, dijo que el arma puede alcanzar tanto objetivos en el mar como en tierra, y está concebida principalmente como un misil antibuque diseñado para lidiar con grupos de portaaviones. Alex Lord declaró que Zircon está lejos de ser la única superarma a disposición de la Federación Rusa. Hace algún tiempo, el ejército ruso probó con éxito el misil balístico intercontinental Sarmat, conocido en Occidente como Satan II.
Este último puede transportar simultáneamente varias ojivas y al mismo tiempo volar hacia su objetivo a una velocidad increíblemente alta. En Gran Bretaña, creen que la noticia sobre el desarrollo de nuevos sistemas de combate por parte de Rusia es una especie de advertencia para Occidente, cuyas relaciones no atraviesan el mejor momento. Hoy mismo en España el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está de visita en los actos del 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN, ha dicho que no van a permitir que Putin gane la guerra de Ucrania. Lo que traducido significa destrucción mutua asegurada, porque el ministro ruso de Exteriores acaba de decir que Rusia terminará la guerra en Ucrania cuando consigan los objetivos programados, o sea, blanco y en botella. Es muy fuerte lo que está pasando. Los países de la OTAN se están derrumbando dramáticamente, arrastrando en su caída al resto del mundo. Los dirigentes occidentales han entrado en una especie de locura colectiva. Y en vez de ponerse a trabajar para superar la era postcapitalista, ellos siguen aferrados a sus principios feudales, y ahora mismo parecen la orquesta del Titanic. En octubre de 2020, Sergei Shoigu anunció que ese año Rusia comenzaría el despliegue masivo de los sistemas de misiles hipersónicos Avangard más modernos. Por aquel momento, se estaba completando urgentemente la preparación de toda la infraestructura, y muy pronto la Federación de Rusia instalará los Avangards. A finales de 2020, la infraestructura necesaria estaría lista en la región de Orenburg, para poner en alerta 2 sistemas de misiles del complejo Avangard, equipados con una ojiva guiada hipersónica, diseñada para superar las defensas antimisiles. Así lo anunció el martes 13 de octubre de 2020 en una conferencia telefónica en el Centro Nacional para la Gestión de la Defensa de Rusia. Sergei Shoigu dijo que para finales de año, la región de Orenburg estará lista para poner en alerta otros 2 sistemas más de misiles del complejo Avangard. Según algunos informes, para esa fecha de 2020, se habían desplegado en Rusia al menos 4 sistemas de misiles hipersónicos Avangard, y la aparición por esos días de un número aún mayor de estos últimos indica que esta arma es realmente muy eficaz, y se ha empezado a fabricar en grandes cantidades. Y recuerda la agencia que los primeros complejos Avangard ya se desplegaron en Rusia en 2019, aunque no se sabe la cantidad exacta, ni el lugar. Ya en agosto de 2016, Rusia estaba próxima a poner en servicio esta nueva arma ultra secreta, supervisada personalmente por el propio Vladimir Putin, y que estaba a punto de entrar en servicio. Rusia llevaba desarrollando en secreto una flota de planeadores nucleares hipersónicos para reforzar su ejército, que contasen con la tecnología suficiente para desplazarse a cualquier lugar de la Tierra en cuestión de minutos sin tener que dispararlos desde fuera de las fronteras rusas. Es por esto que no se puede entender, como la Unión Europea, que por esas fechas se encontraba abatida por el coronavirus, pudo adoptar esa postura autodestructiva en sus relaciones con Rusia y sus aliados. Inaudito. El misil Avangard es de una tecnología insuperable hoy en día. El Zircon está pensado para destruir fuerzas navales importantes y objetivos en tierra con un alcance de 1000 kilómetros aproximadamente. El Avangard es otra cosa, y se sale de escala. Avangard es un sistema de misiles desarrollado en Rusia equipados con una ojiva guiada, que se denomina vehículo de planeo hipersónico, con capacidad de maniobrar además de operar a altitudes más bajas, a diferencia de un misil balístico tradicional y cuya trayectoria se puede anticipar. Tiene una velocidad máxima entre 20 y 27 Mach y un alcance efectivo de aproximadamente 10.000 kilómetros, y entró en servicio en 2019. Están equipados con carga nuclear. En su último ensayo, el Avangard recorrió unos 6.000 kilómetros desde la base militar de Dombarovsky, en el sur de la cordillera de los Urales, hasta el polígono de tiro de Kura en la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso. Se dirige al objetivo como un meteorito, como una bola de fuego, y comenzó a desarrollarse en 2003, es decir justo después de que Washington abandonara unilateralmente el Tratado de Defensa Antimisiles. Actualmente se cree que dichos sistemas se pueden lanzar desde un cohete portador intercontinental Sarmat, que entraron en servicio en 2021.
Y resulta que a estos periodistas y al secretario general de la OTAN se les ha olvidado el misil más demoledor que tiene el ejército ruso, el misil Burevestnik Petrel, que se ha convertido en una realidad y en una pesadilla para la OTAN. De tal forma que la planta de energía nuclear del misil elimina las restricciones de combustible, lo que permite que el misil use trayectorias no rastreables por el enemigo. Naturalmente, la presencia de tal misil permitirá atravesar el sistema de defensa antimisiles del enemigo, desviando la trayectoria cuanto quiera, ya que no tiene límite de distancia a recorrer. El misil Burevestnik Petrel está equipado con un motor nuclear y es capaz de permanecer en el aire durante un tiempo casi ilimitado, lo que le permite lanzar ataques inesperados contra objetivos donde quiera y cuando quiera. El misil Burevestnik Petrel no tiene el principal inconveniente de todos los lanzadores de misiles estratégicos existentes, sean subsónicos, supersónicos, e incluso hipersónicos, que se detectan fácilmente en los segmentos de vuelo a mitad de camino mucho antes de acercarse al objetivo. Burevestnik no puede ser detectado e interceptado después del lanzamiento con un radar moderno y medios optoelectrónicos de detección y designación de objetivos. El cohete Burevestnik 9M730 Petrel aparece como un fantasma por un momento y desaparece instantáneamente. Se puede detectar desde satélites de SP-4, especializados solo en el momento del lanzamiento, mientras el acelerador de propulsante sólido de arranque está funcionando. Esto no es más de 3 segundos. Pero a diferencia de los misiles balísticos intercontinentales, lo perderán de inmediato. Y son bastante exitosos en la detección y el seguimiento de misiles balísticos intercontinentales debido a la larga área activa, en el tiempo de 180 a 300 segundos, que es suficiente para construir un modelo matemático de la trayectoria. La única forma confiable de detectar el cohete Burevestnik Petrel es por su rastro radiactivo, que deja en su camino isótopos de iodo 131, rutenio 103, cesio 134 y cesio 137, pero este rastro se detectará en el tercer o cuarto día, cuando los elementos radiactivos llegan a la atmósfera superior. Teniendo en cuenta la potencia de 2 megatones del Burevestnik, puede hacer desaparecer una ciudad entera. Por eso digo, que las palabras de Jens Stoltenberg, no se entiende, que en vez de buscar la distensión y promover la negociación para terminar lo antes posible con la guerra de Ucrania, se busque el desafío y la confrontación hasta la destrucción mutua asegurada. Acojonante. Esto es todo amigos, reciban un saludo.